Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este videito. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que es si en la psicoterapia hay alguna clase de poder desde este sistema en el cual estamos inmersos y precisamente vamos a hablar sobre ello porque vamos a analizar en siguientes videos un poco los modelos terapéuticos desde los cuales ustedes pueden recibir atención en psicoterapia y para que entiendan un poquito de qué va cada uno, los más conocidos, porque hay más de 200 aproximadamente en la actualidad. Entonces vamos a hablar como de los más habituales, de los más conocidos, aunque antes de ello, pues es pertinente platicar sobre los niveles de poder que puede haber en el sistema de la psicoterapia y entender que, nos guste o no, todo aquel que atiende a otra persona, sea un médico, un veterinario, un psicoterapeuta, etcétera, tiene cierto poder sobre la otra persona. Y entonces verlo nos permite no abusar de dicho poder, creo yo. Entonces, hoy platicaremos un poco sobre ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Paula? Hola Carlos, pues muy bien. Aquí creo que es un tema muy interesante. Siempre va a ser importante como hablar de este tipo de temas y darnos cuenta de el poder y la cosificación que puede generar esto, ¿no? La situación de cómo una área de poder, una persona que tiene cierto poder sobre nosotros, puede influir en todas nuestras áreas de la vida, inclusive el poder que no podemos llegar a ver. Siempre hay cosas que nos influyen y es importante como tener detectado que hay cosas que no vemos, pero que están ahí y que influyen siempre en nuestras vidas, tanto una idea como el contexto social que venimos manejando e inclusive el contexto material en el que estamos, en el que nacimos y en el que ni siquiera decidimos estar. Entonces, pues va a ser un tema muy interesante y pues hay que darle a todo. Muy bien. Que ahí viene otro debate, porque la ciencia no es neutral. La ciencia responde al poder en turno. Y entonces, dependiendo del poder en turno, la ciencia se encamina en una u otra dirección. Está muy sonado el tema de que Barack Obama, cuando estaba en su segunda presidencia, en su segundo periodo presidencial, si no mal recuerdo, dio por inaugurada la época o la era de el estudio neurocientífico, ¿no? Del ser humano. Y de alguna forma lo que hizo al hacer eso es decir, ahora quiero que se vayan para allá. Y mucho de lo que se ha encontrado en ese aspecto es maravilloso desde un punto de vista como psicólogo, porque es el análisis de lo que se conoce como la psicología positiva, aunque al mismo tiempo genera muchas críticas porque es una alienación que le conviene al poder. Entonces es un poco como encontrar cosas que te pueden hacer sentir mejor y simultáneamente volverte más productivo. ¿Y a quién le conviene que seas más productivo? Al gobierno. Al sistema, ¿no? Sí, Entonces claro. es interesante porque a veces esta idea de, no, es que esto es lo científico, puede también generar ciertas dudas. O sea, para muchos, por ejemplo, en mi época, algo que era científico, en mi época de recién egresado, algo que era científico, no, eso es por ahí, ¿no? Eso es lo valioso. Y todo lo que obviamente no concuerda con esto es pseudocientífico. Y entonces, cuando se empezó a cuestionar, sobre todo con Michel Foucault, aunque previamente, 100 años atrás, ya lo había hecho Nietzsche, eh, se empezó a cuestionar el tema del poder, se empezó a llegar a ciertas conclusiones incómodas, como tal, que la ciencia pues no era neutral y que entonces la ciencia responde a cierto poder. Y que de alguna forma en los países, por ejemplo México, que tuvo un modelo económico llamado neoliberal, pues la ciencia también se volvió ciencia neoliberal, donde estaba enfocada en ciertos aspectos, sobre todo en incrementar la productividad, en ser feliz a toda costa. Y de alguna manera, mucho de lo que estamos padeciendo, pues también tiene que ver con ese enfoque.
Claro. científico. También porque se destina más dinero específicamente para algunas áreas en específico, ¿no? Que le son productivas Claro. a este tipo de situaciones. Y al final, Sí. a lo mejor no sé hasta qué punto podría ser sesgado por este tipo de vínculo y de que ellos quieren que se maneje la ciencia al descubrir ciertas cosas, como ya como un es cuando haces como una tesis, ¿no? Tienes a lo mejor una hipótesis, pero esperas que esa hipótesis sea lo que termines descubriendo con el término de la tesis. Claro, claro. O sea, en teoría, lo que haces es tratar de descubrir si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Pero en la realidad lo que ansías con todo tu ser es que se cumpla. Claro. Y a veces se van sesgando las investigaciones y los resultados de Terminan forma tal manipulados. que la tesis, claro, terminan siendo manipulados, de forma tal que la tesis termine siendo aceptada o avalada, pero a partir de manipulaciones sutiles o no tan sutiles de esos datos, de esas Que inclusive investigaciones, de esos esto me recuerda experimentos. como un poco a cuando empezaron a decir que como que se empezó, no sé si esto fue como algo más añadido, que no era necesario o que ahora en la actualidad no es necesario tener una casa a nuestro nombre, un terreno a nuestro nombre, porque ahora con la actualidad de que siempre estamos moviéndonos, siempre estamos con un trabajo u otro y no en el mismo lugar, en realidad no es necesario tener un carro propio, no es necesario tener un terreno a nuestro nombre, no es necesario tener algo de valor material porque no lo necesitamos. Y como que se vino casando muchísimo, y sobre todo como a nosotros, a las personas que no tenemos los recursos, como decirnos, no lo necesitas, no le exijas a las demás personas que necesites. Tú puedes ser feliz con eso. Y aparte, nota que siempre estás en rotación, siempre cambias de un trabajo a otro y una casa se te va a hacer un ancla. Entonces, puede inclusive manejarse, yo siento, ¿no? Que en un punto fue como una idea impuesta para que las personas tampoco tuvieran esta necesidad de luchar por ello. Claro, claro, al final es un poco como no percatarte de la precarización que como sociedad vamos viviendo y al mismo tiempo justificarlo bajo términos como minimalismo o como conciencia del cuidado del medio ambiente, que no es que estén mal como tal, sino que a veces esa idea no es algo que de repente se me ocurrió, sino más bien es una idea que de repente me llegó y Claro. que a quien se le ocurrió quizá lo hizo no con esa finalidad de salvar al mundo, sino como una forma de decir, pues mira, no está mal, no está mal que ya no, no está mal que ya no me alcance, es más, ni siquiera lo quiero, pero a veces no es que no lo quiera, es que a veces no me alcanza. Y entonces es más sencillo a entrar en algo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva, que es convencerme a mí mismo de algo que en realidad originalmente no pensaba o no quería o no percibía como una manera de no sentirme mal conmigo mismo. Sí, porque al final te Entonces, sientes desesperado porque jamás lo vas a conseguir. Prefieres verlo desde otra perspectiva, a donde claro, dices, ves el lado positivo de las cosas y al contrario, ¿no? Hasta terminas defendiendo la idea. claro, y al Ujú. final terminas de alguna manera criticando a aquellos otros que dicen, bueno, ok, yo quiero ser minimalista y aún así, pues me gustaría poder comprarme una casa y no puedo. ¿Por qué no puedo? Ujú. Entonces, sí es como un discurso que, como lo viste seguramente en los primeros capítulos de Black Mirror, hace que aquellas perspectivas que a veces cuestionan al sistema son parte del mismo sistema y son financiadas por el sistema. No, no sé si llegaste a ver el capítulo de un chico que de repente como que se quiere suicidar Ah, sí, frente a la cámara y que sí, dice, sí, sí. el sistema nos está comprando y se genera una resistencia, pero es una Ujú. resistencia pagada por el sistema porque termina la transmisión y el chico vive
en un departamento lujosísimo que el sistema le paga, ¿no? De hecho, el sistema Entonces, muy inteligentemente como que lo inmiscuyó y lo hizo parte de, porque él era el revolucionario que posiblemente ya todo el mundo le estaba poniendo atención y había generado algo diferente, entonces dijo, wow, ¿no? Entonces tú sí te mereces ganar, y estando en el poder o en la cumbre que le dieron el poder, entonces lo amedrentaron al final del día. sí, lo amedrentaron o lo compraron al final del Ujú, día. ujú, Y entonces sigues teniendo permiso para seguir con tu discurso incendiario, pero hasta cierto límite, ¿no? ujú. Y Dentro que lo de. vemos claro, dentro de lo que a mí me conviene, Ujú, ¿no? Y que lo vemos a veces con algunos influencers, ¿no? Que originalmente cuestionaban al poder, pero terminan siendo parte del mismo poder, ¿no? claro. Chumel Torres, Cayo Diacha, eh, y algunos otros influencers, Gloria Álvarez, que de alguna manera sobresalen, Ujú, pero porque atrás traen el apoyo de ese mismo sí. sistema. Ujú, Entonces, creo yo que es terriblemente maquiavélico y genial lo que hace el sistema, porque incluso lo que a veces creemos que es una resistencia, o nuestro ujú, propio pensamiento que intenta resistir, a veces no es nuestro, a veces es que alguien lo puso ahí. claro. Y a veces ese alguien inicialmente termina siendo como contrario al sistema y Ujú, años después termina trabajando para ese sistema que se supone criticaba, ujú. ¿no? Entonces, Sí, es que terminas adaptándote cuando ya llegas a cierto grado donde antes no podías estar y por eso te estabas quejando, y te dan ahora la libertad que estabas exigiendo, pero obviamente eso no puede estar, o sea, mientras ya llegues a un punto en donde tú puedes escalar, pero aún así los demás que están atrás siguen estando atrás y sigues quejándote, pero tú ya llegaste a otro nivel, hasta sí, suaviza ciertas cosas, ¿no? Oculta ciertas cosas. claro, Ujú, claro, ya no eres en realidad tan opuesto a ese poder, ujú, que es un poco como la temática que últimamente ha estado, bueno, últimamente, los últimos años, en los medios de comunicación, de si los medios de comunicación tienen que cuestionar o no tienen que cuestionar al poder, ¿no? Tienen que ujú, ser incómodos al poder. Y en términos generales, la mayoría podría decir sí, claro. La problemática es que el poder no solamente es el gobierno, sino que es también la parte económica. ujú. Entonces yo puedo cuestionar a ese poder, pero a la par trabajo para otro poder. Y Ujú, obviamente a este poder que me está pagando no mi lo puedes sueldo, cuestionar. no lo voy a cuestionar. Ujú, Pero he ahí la incongruencia, porque si yo defiendo la tesis de que todo buen periodista, reportero, medio de información tiene que cuestionar al poder, pero yo no cuestiono al que me está pagando, ujú, entonces estoy siendo incongruente, claro. ¿no? Y es parte de esa discusión que últimamente se da mucho en medios, donde muchos afirman que todo buen periodista, comunicólogo, medio de información debe cuestionar al poder, pero se les olvida que el poder también es económico. Ujú, Y entonces, todos aquellos que publican esto generalmente lo publican desde un medio que es un poder, no el poder del gobierno, no el poder político como tal en el poder ujú. del ejercicio del poder actual, pero sigue siendo un poder. Yo recuerdo que en mi época de recién egresado a los medios de comunicación se les llamaba el cuarto poder. Ujú. Y ahorita ese cuarto poder como que se ha diluido, o sea, como que ya no se habla del cuarto poder, pero sigue estando presente. O sea, Es que al final del día, ahora con tanta variedad de medios de comunicación y la facilidad que tenemos todos de dar una opinión y de también exponer ciertas cosas, se le diluye el poder que tenía en su totalidad o mayoritariamente antes Televisa, ¿no? bueno, Que prácticamente era un monopolio. es que justo esa es la estrategia que han implementado. Ujú, Hace poquito sacó Ina Ifinogenova,
que anteriormente trabajaba en RT y que ahora trabaja en un medio español, una lista de que desde hace no sé cuántas décadas en México, quienes tienen el control de los medios siguen siendo las mismas 11 familias desde hace, no sé, 100 años. Entonces, esta es la percepción que tenemos, que en realidad ahora ya se dispersó el poder de los medios, pero en la realidad no es así, siguen siendo las mismas 11 familias. O sea, parte de la genialidad que tienen es mandarnos una percepción o hacernos creer que algo cambió Me y que en imagino el que se fondo no adaptaron a cambió. los nuevos medios. Claro, claro. Ujú. Y sacaron nuevos programas, por ejemplo, Televisa cambió incluso su logo. O sea, ese logo que ya teníamos redondito con rayitas amarillas, lo cambió y ya es ahora una estrella, ¿no? Entonces lo que hicieron fue adaptarse para dar a entender al pueblo en general que ya no tenían el mismo poder, pero en realidad lo siguen teniendo, porque incluso Televisa ahora está unida con Univision en Estados Unidos. Entonces, de hecho, incrementaron su poder, pero nuestra percepción es que lo perdieron. Es que no sé, bueno, por ejemplo, yo que estuve trabajando en una empresa que de hecho estaban coludidos con los de Televisa, sí se ve que en algún punto bajaron sus niveles y que se escuchaba pues de manera interna como también todos los que estaban saliéndose de Televisa, o no sé si hubo como alguna reconstrucción o rejerarquización, digo, también puede ser, no sé, pero la Así mayoría de es. las personas que eran los dinosaurios de Las vacas Televisa, sagradas. ajá, Ajá, ajá. como que se modificaron y empezaron a irse inclusive a la empresa en la que yo estaba, y eso sí te digo que es horrible tener personas que trabajaban en Televisa. Dios mío, o sea, nunca había conocido a personas tan antipáticas, hipócritas, o sea, literal se sienten en una telenovela, o sea, literal es como trabajar con una persona de telenovela que se siente con todo el drama de ahí adentro y que no te la puedes creer, o sea, dices, esto no es real, o sea, yo me siento en la telenovela, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eso sí, ese tipo de personas, ugh, pero o sea, sí se sentía como un ambiente donde decías, Televisa ya se cayó, o qué está pasando, porque todos están cayendo, todos están buscando chamba, todos se salieron así como que súper rápido y estaban buscando dónde posicionarse, obviamente siguiendo otros empresarios de las altas esferas Claro. y viendo de dónde se jalaban, de dónde se la apalancaban y dónde seguían. Pero sí, yo había notado, al menos esa percepción tenía desde ese lado donde estuve trabajando, que prácticamente los que estaban de dinosaurios de ahí se habían salido, que estaban ya todavía escasos. Obviamente también había escuchado como que explotaban mucho a las personas allá adentro, que les pagaban muy mal y que ahorita peor estaba la cosa, pero no sé, o sea, al final del día yo nunca trabajé en Televisa, yo no sé cómo está la situación, pero al menos sí me seguía esa percepción. Ujú. Sí perdieron evidentemente poder, Ujú, pero siguen siendo los mismos. O sea, es de cuenta, ganaban ujú, esto, ahora ganan esto, pero ujú. siguen siendo los mismos los que dominan Es que era la abismal esfera al de los final del día. El medios. poder de Televisa en su momento, sobre todo de los años 50, no sé, era, o sea, era el dueño del país. No, no había Claro, más. Ahorita a lo claro. mejor siguen estando en la cumbre, pero no en el abismo de poder que tenían antes. Sí, claro, disminuyó, pero Ujú, siguen teniendo el poder. Y lo ujú, interesante es que la percepción es ya no lo tienen, ¿no? ujú, O sea, he ahí la genialidad del poder que nos convence, nos hace creer una narrativa que no coincide con la realidad. O sea, ujú. podemos pensar incluso que Televisa venía perdiendo poder desde hace tiempo, solo pensando en México. Y esto es pensar en México, ya no hablemos de otros medios a nivel mundial, CNN, New York Sí, sí, sí. Times, Washington Post, o sea, que son todavía incluso pueden ser más grandes que Google, ¿no? Facebook, Google. etcétera. Sí, claro. Ujú, Eh, pero pensando, por ejemplo, en Televisa, podríamos pensar que venían en decadencia desde hace muchos sexenios. Sin embargo, en la realidad, el último presidente que impusieron fue Peña Nieto. ujú, O sea,
su poder parecería que venía bajando, pero la realidad es que hace 4 años pusieron al presidente. Claro. Entonces, es esta doble narrativa, ¿no? Una narrativa en donde es, no, miren, pobrecitos, ya perdieron, ya les ganamos, ahora toda persona es un medio de comunicación, y la realidad que es, crearon nuevos canales, se asociaron con la cadena principal latinoamericana en Estados Unidos y siguen teniendo el poder, las mismas 11 familias. Un poco lo que hace Bimbo, que crea otras marcas como Wonder, que se supone son competencia, pero son los mismos los que hacen ese pan. Entonces, creo que esa es parte de la genialidad que tienen. Y creo que parte de la genialidad inicial que tienen es generar la percepción de que los que nos gobiernan, los que nos dominan, los que nos subyugan, son tontos. Y creo que es justo al revés. O sea, nos hacen creer que son tontos para que no veamos lo listos que son con sus estrategias. Es que siento que, o sea, sobre todo en las grandes esferas de México y que seguramente pasará en todo el mundo, existe un maquiavelismo, ¿no? No sé si tú a lo mejor lo puedes llegar a manejar como genialidad, pero es un maquiavelismo donde a lo mejor ellos poco a poco sí están perdiendo poder, pero no es tan rápido ni tan en cascada tirado al aire libre, o sea, no es como que de la noche a la mañana perdieron todo el poder, va bajando paulatinamente, pero muy lentamente, y al final, como ellos estaban en un abismo comparado con el de nosotros, no pueden, o sea, ellos siguen teniendo la capacidad de comunicación que siempre han tenido, ¿no? O sea, las cámaras, la capacidad de comunicar mensajes, de manipular a muchas personas, la capacidad la siguen teniendo. Ahora, obviamente también yo creo que de los medios que más tienen competencia contra ellos son medios como YouTube, son medios como otro tipo de medios de comunicación o reporteros que tienen, pero al final del día tampoco tienen la capacidad que tienen ellos de generar todo un cambio y las redes sociales, más bien todas las redes de comunicación y con personas de poder que tienen, ¿no? Entonces, la capacidad manipulativa que están en las altas esferas y de poder mover a México, nunca ningún otro medio lo ha tenido y es muy difícil que lo tenga. Sí, aunque la percepción general que tenemos es que ya no tienen ese poder. O sea, ahí la parte maquiavélica, ¿no? El te muestro una imagen, una idea, te transmito una narrativa para que no veas la narrativa real. La narrativa real es, no ha habido en ese ámbito de la comunicación un cambio real, aunque parece, ¿no? O sea, siguen siendo las mismas 11 familias que Sí, desde claro. hace siglos vienen generando estas narrativas. Y al final nos las compramos, nos las creemos, ¿no? Lo que ocurre en Twitter, yo puedo ver alguna noticia falsa y al final decir esto es falso, pero al hablar de eso, el tema se convierte en trending topic, que es la finalidad inicial que tienen, ¿no? Un poco como en la publicidad, no importa si hablas bien o mal, el chiste es que hables de lo que yo quiero que hables. Y eso lo Entonces, tienen súper manejado, saben qué palabra, qué no decir como para poder generar un movimiento social, porque eso lo tienen súper estudiado. Ellos saben acerca de claro, cómo tapar todo con un movimiento social, utilizan a las personas conocidas, utilizan ahora las mismas redes sociales, yo creo que hasta ellos mismos yo creo que tienen un análisis de quiénes son los que están saliendo ahorita a la luz y si es que necesitan un movimiento social, agarran a esta persona que baila bonito en Twitter o en TikTok, o en TikTok, en ajá, TikTok claro, no, porque Twitter ya es otro simbolismo, sí, y saben cómo ir poniendo y encajando las cosas, porque al final del día, dicen por ahí, el diablo es sabio por viejo más que por diablo, o algo así. Entonces, exacto, sí, más sabe el diablo por viejo que por ah, diablo, uh -huh, así es. ¿sí?
Sí, entonces al final todo ese tema que tiene que ver con la parte psicoterapéutica, que la parte psicoterapéutica está inmersa en estos temas de poder. Y Ujú, por eso es tan importante entender que quien se sienta de este lado como terapeuta tiene un poder y que a veces finge que no lo tiene, o peor, no se da cuenta que lo tiene. Y ujú, al no, ya sea al fingir que no lo tiene o al no darse cuenta que lo tiene, lo que termina siendo es una herramienta que replica el sistema. claro. Entonces, por eso es un poco como imprescindible que entendamos el poder que desde este lado se tiene. Que Ujú, igual un médico lo tiene, un veterinario lo tiene, un dentista lo tiene. Entonces hay ciertas profesiones que también terminan siendo útiles para el sistema. El sistema es el que dice, yo te doy el poder para que tú puedas hacer esto, pero no te salgas de este marco, porque entonces te lo quito. Y por eso a veces terminamos los psicoterapeutas siendo herramientas, viles herramientas del sistema. Bueno, es que sí te entiendo, al final del día, cuando nos profesionalizamos, nos dan una jerarquización de lo que es ahora correcto dentro de nuestro esquema de profesionalización, ¿no? Y Uh -huh. entonces esto nos da cierto poder que ante otra persona no lo tiene porque yo soy el representante de lo que es correcto en esta área. Entonces, dentro Así es. de esta representación de lo correcto, también no podemos decir, no sé, tampoco el chamán o la persona que solamente cura con imanes podría tener más certidumbre de ciertas cosas como lo que es el cuerpo humano, como un médico con una cédula profesional. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto el poder tener este poder te da toda la autoridad de determinar que tú, tu jerarquía es totalitaria, ¿no? O que estás dentro del manejo del sistema, porque hay personas demasiado cuadradas donde, como en este ejemplo del doctor, si tiene un problema de cáncer, ¿no? Entonces no puede asistir a otro tipo de terapias porque lo mío es el único parámetro correcto. A lo Así mejor es. así sería como el ejemplo más fácil o práctico referente al poder y el sistema de cómo es la manipulación. Sí. Y también al atribuirle al individuo la entera responsabilidad de la enfermedad que le acontece. Por Ujú, ejemplo, puede ser alguien que llega al consultorio en Chiapas, en una comunidad muy alejada, donde no hay agua potable, donde no hay suficientes formas de trasladarse y que obviamente a lo mejor trae diabetes. ujú, Entonces, el médico, al no darse cuenta de que puede ser una herramienta del sistema, puede decirle, pues es que usted no se cuida, pues usted sigue tomando Coca-Cola en lugar de tomar agua. Pues sí, ujú. pero es que no llega el agua, ¿no? Pues a ver cómo usted le hace, porque es culpa suya que usted tenga diabetes. Entonces serían Sí, como los sesgos que ya tenemos referente a, porque al final de cuentas no es dentro de su profesión. El médico sabe que necesita tomar agua en vez de refresco, pero a lo mejor el hecho de que nosotros tenemos el sesgo de que no vemos globalmente la comunidad y la situación social que se vive dentro de la comunidad, no se entiende y solamente se juzga a la persona por sus actos, que sus actos se derivan de lo que ya se vive en el contexto social. así es. No analizar el contexto social termina culpabilizando al individuo sin entender que a veces ese contexto social tiene que ver con el sistema y con Ujú, cosas que el sistema está dejando de hacer o el que está haciendo y precisamente terminan impactando al individuo. Entonces, ujú, es ahí donde, o sea, esa es como la primer resistencia que cualquier profesionista puede empezar a a hacer al sistema, ujú, a tratar de hacer un análisis social de la persona y entender el por qué la persona a veces viene enferma de cierta situación o tiene tal problemática. Y ujú, cuando no hacemos eso,
terminamos siendo una herramienta del sistema. El sistema lo que hace es patologizar, hacer creer que el individuo es el que tiene la responsabilidad cabal de lo que le acontece. Y que entonces, por eso está la frase maquiavélica de el cambio está en uno. Claro. Porque esa es la que mejor engloba la patologización del individuo. Y todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de la salud podemos terminar patologizando. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es ser una herramienta del sistema. Entonces, por eso es tan importante entender que nosotros no somos entes objetivos, no somos neutrales, no podemos serlo, porque incluso el hecho de que yo pueda estar aquí es porque el sistema me lo permite. Sí. Y entonces tengo que ser bastante inteligente para intentar no ser una herramienta más del sistema. Y es ahí donde a veces no se logra. Claro, claro. Y es importante también saber que al final del día los seres humanos siempre hemos vivido en comunidad y que los sistemas son importantes para manejarnos en comunidad, ¿no? No sé hasta qué punto también tenemos que satanizar tanto lo que es un sistema social o un sistema económico, que también en algún momento yo creo que tendríamos que hablar respecto a los sistemas y lo que en verdad es malo con respecto a ellos. O sea, el Claro. satanizarlos, todos necesitamos tener una organización funcional a la que nos tenemos que estar apegados y para que todos como comunidad funcionemos. Pero aquí la situación es que sea un sistema que nos beneficie a todos. Claro. Sí, un sistema menos enfermizo, Ujú. ¿no? Un sistema menos centrado en la parte económica, menos enfocado a la ganancia a toda costa. Entonces, no es criticar a cualquier sistema, porque entonces también es Ujú. formar parte, Anarquía. exacto, porque también es formar parte del sistema, ¿no? Quitemos todo sistema y a ver cómo nos organizamos. Ujú. No, no, a veces vamos a mantener ciertos aspectos que puedan ser útiles del sistema actual y vamos a intentar luchar contra aquellos que no lo son, contra aquellos que quitan derechos, contra aquellos que hacen que esta desigualdad siga aumentando, contra aquellos que priorizan la productividad por encima de cualquier cosa. Y podemos empezar a tener un sistema quizá no mejor, sino menos malo. Y ya desde ahí, pues es una mejoría. Es que ¿No? podemos partir, muchas veces es como, no sé, a mí lo que me cuesta trabajo ver es que a veces hay cosas simplemente en la Constitución que ya están bien hechas y que están bien estipuladas, solamente que no se llevan a cabo. Y Claro. que Sí, sí. las leyes, las reglas ya están ahí, solamente que existe corrupción, existen personas que manipulan las cosas para tener su objetivo, que se genere su objetivo, o que hay personas que se les lleva a cabo la ley y a otras que no, porque ellos tienen mayor poder y tienen mejor poder adquisitivo y a ellos se les puede facilitar dar dinero para que tuviste algún problema o te demandaron por algo, pagas, no vas a la cárcel, y en cambio a las personas que no tienen dinero y que a lo mejor se robaron un pan, llevaron 5 años a la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, esa es la injusticia de ciertas situaciones que al final del día los propios recursos del propio sistema te viene manejando, ¿no? A lo mejor la Constitución ya está ahí, a lo mejor es simplemente mejorarla, tener como las partes de que se lleven a cabo de manera como tal, como es. Sí, es que teóricamente ya hay cosas que podrían funcionar. La Ujú. problemática es que no se pueden llevar a cabo porque el mismo sistema está diseñado para que no se lleven a cabo. O sea, el mismo sistema legal en nuestro país está diseñado para castigar a los que menos recursos tienen. Ujú. ¿Por qué? Porque si tienes suficientes recursos, siempre tendrás una posición de privilegio, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual la problemática no es, por ejemplo, dentro de este sistema enfermizo, la problemática no es robar, la problemática es cuánto te robas, porque si te robas a partir de cierto monto, parte de ese dinero que te robaste te servirá para tener incluso privilegios legales.
O sea, y si te robas más de cierto monto, ya quedas exento ¿Y a de quién se la lo robas, no? ilegalidad. Claro, y desde qué puesto te lo robes, ¿no? Ujú, Todos sabemos que Fox se robó mucho dinero, que Calderón se robó mucho dinero, que Peña Nieto se robó mucho dinero, pero llega un punto en el cual, a partir del puesto desde el cual lo haces, tienes impunidad, ujú, ¿no? Entonces, he ahí la parte interesante de este sistema, que tiene como sus reglas que aplican para los que no tienen dinero ujú, y sus otras reglas que aplican para los que sí tienen dinero. ujú, Entonces, es justo eso lo que se intenta también, primero ver, ¿no? Porque para poder cambiar algo, lo primero que necesitas es ver y aceptar cómo está el sistema y ya luego empezar a tratar desde distintas trincheras, irlo modificando. ujú, ¿Cuál es la problemática? Que nos han entrenado para justificar ese sistema. ujú. O sea, es como de, oh, no, sí, es terrible el sistema, pero si a mí me dejan entrar a él, pues igual y no me quejo, ¿no? Claro. Es lo Entonces que decíamos de Black Mirror. sí, es un doble Ajá, discurso, es un sí, oh, sí. maldito sistema. Oye, Ujú, pero te dejo entrar y te pago una buena lana. Bueno, ok, aplaudamos al sistema. Y creo que al final es lo que termina sí. pasando con mucha gente. Terminan siendo absorbidos, comprados, por el sistema. Porque la necesidad Y es más grande en algún punto y pues si prefieres hacer las cosas, o sea, o tener ese privilegio o estar bien tú antes que los demás. es que justo es ahí donde entraríamos en el debate. ¿Realmente es por necesidad? Porque a Ujú, veces no es que te estés muriendo de hambre y por eso, o sea, Chumel Torres no sé cuántos millones gana al día, ¿no? ujú, Carlos Loret, 35 millones de pesos al mes. O sea, no creo que sea por una necesidad es que pobrecito, te estabas muriendo de hambre y por eso te dejaste comprar. O sea, no, yo creo que se justifica diciendo que es por necesidad, pero ujú. creo que al final, haciendo como una metáfora con Star Wars que me fascina, es como si terminas trabajando para la estrella de la muerte y dices, pues es que tenía necesidad, ¿no? No, a ver, Ujú, ¿cómo necesidad? Si ya tenías 20 departamentos, o sea, con tanto necesidad, ¿no? ujú. Entonces yo creo que sí se ocupa mucho la carta de la necesidad para terminar justificando nuestra alineación con el poder. Okey. Y me parece que eso es lo más triste, porque terminamos de alguna manera justificando formar parte de la maquinaria. Ujú. Entonces, yo creo que lo idóneo sería intentar, dentro de todo lo que esté en tu poder, en tu control, no terminar siendo una herramienta más del sistema. Que al final todos lo somos. El chiste es intentar ser lo menos, digamos que es tratar de ser la peor herramienta para el sistema. Sí, sí, O sí. sea, me vas a ocupar, me vas a utilizar, formo parte de, no me puedo ir a vivir a la mitad del bosque y sobrevivir con mis propios recursos porque ni siquiera sé cómo hacerlo, Ujú. porque no me lo has enseñado, obviamente. No se capacitó para Entonces, eso. bueno, entonces voy a hacer de tus peores herramientas, ¿no? Ujú, Voy a intentar hacer cortocircuito un poco para que digas, ay, no, este no me sirve tanto. ujú. Y a lo mejor esa es la poca satisfacción que al final nos quedará. eh, Me ocupaste, pero no tanto como querías. Ujú, Me usaste, pero no al nivel que tenías pensado. claro. Esperando que en algún momento esta forma de pensar vaya permeando y cada vez más personas se traten de convertir en las peores herramientas del Del sistema, sistema. más que las más Sí. eficaces, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo ves? Está interesante, yo creo que sí, al final es aprender y dudar de todo, ¿no? Como que dudar de si estás haciendo las cosas porque son benéficas para ti, porque en verdad está analizando y contrarrestando tu propia ideología, porque siempre tenemos que cuestionaros de dónde llega la idea, ¿no? Claro, Aprender, inclusive siempre, si te estás casando con una idea, siempre es bueno contradecirnos un poco, analizar el contexto y otra vez regresar si es la idea correcta la que tenemos. Entre más claro, información intentemos tener,
aunque sea contraria a nuestra propia ideología, creo que mejores oportunidades de acción vamos a tener. Ujú, ujú. Sí, esto que mencionas lo manejaba un filósofo llamado Jacques Derrida, y Ujú, él le ponía el nombre de deconstrucción, que es precisamente cuestionar nuestras propias ideas, tratar de reflexionar sobre cómo llegaron esas ideas ahí, tratar de preguntarnos quién gana o quiénes ganan si yo mantengo y defiendo esta idea, y a lo ujú. mejor a partir de ello también pensar en cómo me siento yo con esta idea, si la quiero seguir defendiendo, si ya no. La problemática a veces radica en que nos cuesta trabajo cuestionar nuestras propias ideas. O sea, es como tú lo mencionas, es un poco como cada cierto tiempo tener que sentarnos y decir, a ver, ¿yo qué pienso sobre Dios? ¿Yo qué pienso sobre el éxito? ¿Yo qué pienso sobre la felicidad? ¿Yo qué pienso sobre el amor? ¿Yo qué pienso sobre la amistad? ¿Yo qué pienso sobre todo ello? Y tratar de hacer un acto de deconstrucción cada, no sé, cada 3 años, cada 5 años, cada 10 años. O cada que La se te presente la problemática. oportunidad, ¿no? Porque algún momento siempre, no sé, si ya llega algo de algo que yo adoraba y alababa y todo, y hay un detallito que no me gustó o me presentan una nueva noticia en contra, como de, a ver, voy a analizar, voy a presentar, está este medio, ¿no? Pero también está este otro medio y mejor busco terceros medios, busco algo más cercano a mí, que yo sienta que yo pueda tener una información más certera Uh-huh, uh-huh. respecto a lo que yo considero que tengo que analizar. Entonces voy a lo mejor intentar analizar más medios y ver cuál es lo que creo que posiblemente respecto a todas las vinculaciones de análisis que ya hice, cuál sería la idea que yo considero que es mejor, Claro. aunque no, nadie va a ser objetivo al final del día y No, no, nada va a ser objetivo. claro, pero ya partir de esa certeza, Uh-huh, a mí me parece que es mucho más honesto uh-huh, que partir de la otra idea que nos han vendido durante mucho tiempo de que uno tiene que ser objetivo y uno tiene que ser imparcial y uno tiene que de alguna manera no tomar partido. Es que no se puede. O sea, uh-huh, honestamente no se puede porque sí hay ciertos puntos en los cuales te vas a decantar por algún lado. ¿No? Por uh-huh. ejemplo, ¿estás a favor o estás en contra del aborto? ¿Estás a Sí. favor o estás en contra de la tauromaquia? ¿Estás a favor o estás en contra de comer carne? ¿Estás a favor o estás...? Y todos en algún momento nos inclinamos hacia algún lugar. Entonces, a mí me parece que partir de la idea de que no podemos ser objetivos y no intentar siquiera ser objetivos, sino entender que somos subjetivos y que siempre, consciente o inconscientemente, tomamos partido, me parece una postura mucho más honesta que la otra, que es la que la mayoría de la gente intenta este, manejar, Uh-huh, que es, no, no, yo voy a intentar ser objetivo, yo voy a intentar criticar parejo, yo voy a intentar no uh-huh. tomar partido. No es real, porque un ser humano no es así. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece mucho más valiente la gente que abiertamente dice yo soy de izquierda o yo soy de derecha o yo pienso esto o yo no estoy a favor de esto, que la gente que todo el tiempo está, no, bueno, pues vamos a ver, tratemos de encontrar una postura neutral, uno en donde todos ganemos, porque a veces eso me suena más a una postura medio hipócrita y como una Pero, forma perdón, de no ajá, aceptar en realidad lo que piensan. ajá, es que también llega un punto en el que no puedes dar tu opinión hasta que te informes más sobre ciertos hechos, ¿no? Y llega un punto en el que considero que yo estoy a favor y en contra de muchas situaciones, ¿no? Pero tampoco podía ser tan tajante. Yo no creo que se pueda, en algunos temas sobre todo, sobre todo creo que en los temas donde menor estás informado tan tajante de hacia qué lado estás. Por ejemplo, no sé, yo, derecha o izquierda. No sé porque no me puedo, o siento que no tengo toda la información como para determinar hacia qué lado ir. Entonces, Eh,
Y sobre todo con los parámetros, o el parámetro que yo me pongo, ¿no? De analizar y la capacidad de analizar, entonces prefiero a veces quedarme un poco más neutral. Pero sin embargo, este, en esta neutralidad también apoyo las cosas que otras personas dicen, o sea, en esto estoy a favor, de esto estoy en contra, pero de hechos muy concretos. Está bien. Justo ahí lo que podríamos cuestionar es la idea de que podemos llegar a un punto tal en el Ujú, cual conozcamos por completo o tengamos la capacidad de entender por completo todas las perspectivas, de forma tal que en algún momento podamos opinar de ujú, la forma más objetiva posible. O sea, justo ese es parte de, creo yo, la estrategia que a veces utiliza el sistema. Hacernos sentir que en algún punto seremos capaces de entender todo cabalmente y entonces sí, en ese punto podremos dar nuestra opinión. ujú, Porque si partimos de esa idea, nunca daremos nuestra opinión. O sea, ujú. porque justo la idea es que nos hace pensar que en algún momento podemos llegar a tener toda esa información Sí, claro. en nuestras manos, en nuestra cabeza, y que entonces sí, ya puedo opinar al respecto. O sea, creo que a veces esa idea es justo parte del sistema, como una idea de, no, no, es que tú no sabes todo, no puedes opinar. Y Sí, pero entonces yo creo que, infórmate. ajá, al final, y eso está muy bien, pero partiendo también de esa situación, es como yo, por ejemplo, si yo no me siento con la seguridad de decir, dar una opinión concreta y más generalizada de un tema tan importante como yo considero que es política, porque también siento que podía regarla en alguna situación, es como decir, yo voy a dar mi opinión respecto a una situación médica, que es una situación importante y sobre todo que infiere en la vida de una persona o un individuo, ¿no? Entonces, como si a mí me estuviesen preguntando, oye, ¿tú qué crees que tiene este paciente porque le duele el hígado? Y si luego tiene estos síntomas, este síntoma, este síntoma, este síntoma, ¿no? Yo le voy a decir, no, pues tiene gripe, ¿no? O sea, no sé, porque al final del Claro, día yo considero que entonces tendría que partir que, ¿sabes qué? Espérame, dame un libro de anatomía, dame un libro de enfermedades que se refieren al hígado, entonces, dame un libro también de sintomatología que se refiere al hígado y de cuántas históricamente hay una situación de análisis, ¿no? Por lo menos, digo, seguramente va a haber 20 libros referente al hígado, 30 libros referente a la anatomía, 50 libros, este, 20,000 entrevistas a médicos que se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, también, a lo mejor una persona con una capacidad, o al menos que ya tuvo una lectura de un libro, dos entrevistas, cinco ensayos, posiblemente va a tener más capacidad de dar una opinión mínima del tema a que yo pueda decir, no, pues yo creo que vete a un médico, ¿no? claro. Sí, sí, por supuesto. Hay grados de dominio de Ajá. cierto conocimiento y evidentemente un médico sabrá más que nosotros y Ujú, más si es un médico especialista en hígado. claro. La problemática radica en que hay ciertos temas que son genéricos, como Ujú, la justicia, el amor, la amistad, eh, la política, eh, el bien y el mal, que ujú. todo ser humano, no importa desde dónde esté parado en cuanto a nivel de conocimiento, tiene una opinión, tiene una forma de pensar Y que me y gustaría que, puede, perdón que te interrumpa. Que me gustaría que también en la política, en respecto a la política, no es que nos enseñen política en la escuela y no de una manera adecuada. es que Eh, Estamos mal en manejo de educación de eso. es que justo yo creo que el sistema ha intentado hacernos creer que sobre esos temas No solo se tienen que habla. hablar ciertas personas. Tan es Ujú, así que nos han dicho,
de política, de religión y de fútbol, aquí no se habla, porque Sí. genera debate. Y entonces ese tipo de frases, ¿a quién se le ocurrió esa frase? Seguramente al sistema o a alguien del De sistema alto poder. para decirnos, no, ustedes no tienen que hablar de ese tema. A mí me parece que puede ser mucho más adecuado hablar de lo que pienso, de lo que siento, prácticamente de cualquier tema que sienta que puedo dar una opinión, empezando indicando claramente desde dónde lo estoy diciendo. Por ejemplo, tú tienes una idea sobre justicia y entonces tú puedes decir, bueno, a partir de donde yo lo veo, yo, ciudadana mexicana de cierta edad, con este conocimiento previo, pienso esto. Y al hacer eso, no asumes que lo que estás diciendo es la verdad, sino que estás externando claramente que es tu punto de vista y hasta ahí. Y si la gente entiende que todo lo que dice no es la verdad, sino que es solo un punto de vista a partir de donde está uno parado, yo creo que la gente se va a permitir externar más su punto de vista o su forma de sentir incluso algunas cosas, Y abrir más pero debate. ya no, claro, sin imponer esa perspectiva. O sea, yo creo que a veces la problemática radica en que la gente siente, piensa que tiene que decir una verdad, pero es que esa verdad, así con V mayúscula, es inaccesible para cualquier persona, porque incluso un médico especialista en hígado se puede equivocar. Claro. Es decir, creo que al final esta idea de que uno solo puede opinar de aquello que conoce cabalmente es utópica, porque implica que en algún momento yo puedo tener tal capacidad de entender todo sobre ese tema y que entonces hasta que llegue a ese punto voy a poder hablar sobre el tema. Y me parece que es un poco una idea que al sistema le conviene, porque es, tú no te dedicaste a la política, Ana Paula, entonces tú no puedes hablar de ello. Carlos, tú tampoco, porque no eres político. Déjanos esos temas a nosotros. Y siento entonces que quien gana con esa idea es el sistema. Ok. Igual que ganaría con la idea de lo que tú dices es verdad. No, es que ni lo que yo digo es verdad, ni lo que tú dices es verdad, ni lo que los políticos dicen es verdad. Todos son opiniones, pero muchas veces se maquilla como si fuera la verdad. Entonces, creo que parte de lo que hace la filosofía es cuestionar la idea de que el ser humano puede llegar en serio, en serio, en serio, a la verdad. Y si yo no puedo llegar en serio a la verdad, no importa lo que digan, solo es una opinión. Claro. Si yo parto de la idea de que todo es una opinión y que nada es 100% la verdad, dejo de intentar imponer eso que digo a los otros, porque entiendo que no es la verdad, solo es una opinión. Sí. No sé, ¿tú cómo ves? Sí, sí te entiendo. También me gustaría como aquí como recalcar que al final ya habíamos mencionado que posiblemente se maneja como un rango de poder a las personas que tienen los medios de transmisión de la comunicación, ¿no? Entonces, posiblemente cuando nosotros estamos en una situación de hacer un video y tenemos la capacidad simplemente de tener una cámara frente a nosotros, un celular frente a nosotros y el rango de población que en su mayoría no tiene esta capacidad de poder tener estos artefactos para poder transmitir un mensaje o inclusive simplemente para hablar como nosotros lo estamos hablando, no, ellos que tienen la dificultad de poder tener este tipo de características en su tema, en su lenguaje, se les va a hacer que nosotros con una simple opinión a lo mejor ya dicen la verdad, y, o sea, ya decimos la verdad. Y eso también es importante, creo, que debe recalcar que es una opinión y hacer entender a otras personas que esto no es una verdad. Y sin embargo,
todos ya lo dan por hecho y aunque se los dicen que esto es una opinión, simplemente por ser una opinión ya se recalca a ellos, a personas que a lo mejor no tienen la capacidad entera de formar una propia opinión, se la adjudican. En algún punto a mí sí me gusta escuchar mucho a Diego Rusarín y él había estado diciendo que ya se había molestado, chocado un poco de que él estaba desmenuzando mucho respecto a lo que es los temas o definiciones de filosofía y que a veces siente que quieren desmenuzarlo, que él diga las definiciones muy rápido y para que ellos, otras personas puedan adjudicárselas y decírselos a otras terceras personas, ¿no? Entonces, es muy importante, él decía, que uno mismo se haga sus propias conjeturas, que busque libros, que es lo que puede recomendar él, es buscar libros, buscar que ellos vean de dónde se informa él mismo y que ellos mismos hagan sus propias conjeturas. Porque si se lo desmenuza muy fácilmente y siempre da opiniones de todo, prácticamente no están haciendo un propio análisis ellos. Y es muy importante que una persona no se case ni glorifique a un solo individuo. Así que esa es la importancia, ¿no? Como que estar manejando siempre una situación de no glorificar, no estar totalmente casado de un lado y estar buscando siempre un análisis o buscar continuamente nueva información. Claro, y creo que justo en eso radica la importancia de que el que está frente a una cámara o frente a un micrófono o frente a un consultante en un consultorio Ujú. reitere varias veces, es más, casi cada que abra la boca, Sí. que inicie diciendo, esto no es la verdad, solo es un punto de vista. Dentro del consultorio yo intento constantemente repetir eso cuando voy a hablar, decirle, esto es solo un punto de vista desde donde yo me encuentro parada, desde este modelo terapéutico, porque es como una forma de intentar explicarle al otro que no se lo tiene que tomar como la verdad absoluta, Así es. pero también es un recordatorio para mí de que aunque a mí me cuadre, me cierre, me haga sentido, solo es un punto de vista, Ujú. ¿no? Y que hay otros y que a lo mejor esto choca con otras perspectivas y que a lo mejor al consultante otra perspectiva le puede servir. Y a O tiene veces otros esa otra datos también. perspectiva, claro, y a veces esa otra perspectiva no es de otro terapeuta, a veces es su propia perspectiva Ujú. y por eso es importante en el ámbito terapéutico que yo entienda que el consultante puede hacer un barquito de papel con todo lo que yo le diga y está Sí. bien, Ujú. porque lo que yo le digo no es la verdad, solo es un punto de vista. Y que a veces justo hacer un barquito de papel con lo que yo le diga es lo mejor que puede hacer, porque a lo mejor se va por otro lado y le va a ir muy bien. Y entonces eso a mí me hará sentir genial, porque aunque hizo un barquito de papel, mi opinión, Ujú. pues es que es lo que se puede hacer con una opinión en realidad, barquitos de papel. El problema creo yo que a veces es, el problema creo que a veces empieza con nosotros, los que estamos en una posición de poder frente a un micrófono, frente a una cámara de video Sí, o enfrente de un consultante, que se nos olvida que es una opinión, no la verdad. claro. Entonces, a mí creo que para fines prácticos, lo que yo recomendaría siempre es, porque es lo que yo hago, cada que abres la boca, tratar de decir, bueno, desde donde yo lo veo, como una simple opinión, no como la verdad, yo pienso esto, yo siento esto, porque creo que eso ayuda Sí. a que el otro comprenda que no es la verdad, pero más importante aún, que yo recuerde que yo no tengo la verdad. Y Sí, creo que estamos obsesionados con tener la verdad. sí, claro. Y además como, bueno, en tu área, ¿no? Sobre todo porque cuando yo he estado en terapia contigo es como recordando
respecto a este modo de terapia se maneja este concepto y se manejan estas cosas, ¿no? Estar diciendo desde dónde estamos hablando, desde qué situación lo estamos diciendo y sobre todo, por decirlo, porque de dónde yo saqué esta idea, que la idea ni siquiera viene de mí. Yo estoy hablando desde esta perspectiva, esta situación, y me han dicho, o sea, yo soy un profesional, obviamente viniste a mí porque estás queriendo una ayuda o una guía, ¿no? Y referente al conocimiento que yo adquirí para esta profesión, te tengo estos módulos de decir, viene esta situación, aprendí esto, que con esto a lo mejor te podría ayudar y esta podría ser tu guía, pero ni siquiera es una idea mía, es el concepto que me enseñaron que podría ayudarte y tú con esta información y con la información que seguramente ya tienes previa y que seguramente yo nunca voy a llegar a conocer el 100% de tu perspectiva, de tu forma de ser, de tu manera cognitiva, de lo que te podría ayudar, porque lo único que te ayuda es que no se conoce al 100% y a veces nos conocemos, es uno mismo, ¿no? Entonces, Exacto. es información, es información que a lo mejor no podemos entender. De hecho, hasta desde mi lado, desde mi perspectiva, yo soy una mensajera, ¿no? Yo de una empresa que manejo, soy diseñadora gráfica y ahorita actualmente estoy manejando un poco más acerca de lo community manager. Soy simplemente una mensajera de una empresa que expresa su mensaje a través de un medio de comunicación para poder atraer a los clientes. Entonces, desde este punto, yo solamente hago una representación de un mensaje de la manera más adecuada, de la manera más estética, para que este mensaje pueda ser dado a una tercera persona. Y con esto a lo que voy es, yo considero que el mensaje, la forma en que a mí me enseñaron que no es una idea propia, tendría que ser de esta manera y a lo mejor la estética que mencionaron de otras formas, hay esta estética, hay estas herramientas para poder generarlo, crearlo, manejarlo y te presento esto, ¿no? Que sería como una mejor solución visual. Y sin embargo, el mensaje también no viene de mí, viene de la empresa, de la que manera, de que ella ya hizo su análisis de cómo presentar una promoción, de cómo manejar las cosas, presentarla y entregarla a un público. Entonces, siempre va a haber un entendimiento, porque a mí me ha pasado mucho también como profesional, que te dicen, es que tú eres la que sabes todo. Sí, pero también tienes que entender que yo solamente transmito el mensaje, que al final del día la solución tiene que ser en conjunto. No me puedes a mí echar toda la culpa si tú como en equipo, como empresa, no estás dando a lo mejor la promoción de manera adecuada o no analizaste tu manejo de producto, tu reserva de producto o si esto tenía los números adecuados. Entonces, hay todo donde tú tienes que contemplar que estamos trabajando en conjunto y que hay un análisis en trasfondo y hay diferentes tipos de información donde si lo trabajamos en conjunto a lo mejor vamos a tener un buen desarrollo, pero nadie tiene la verdad absoluta. Y todos sí, no porque a lo mejor eh, no tengamos la certeza, vamos a dejar de ser profesionales, en mi consideración. Sí, me parece que la metáfora que ocupas es bastante buena porque creo que al final todos somos mensajeros, Uh -huh. ¿no? El mensaje no lo creé yo y a lo mejor yo le puedo quitar, agregar, pero originalmente no es mío. Y creo que mientras todos seamos lo suficientemente honestos como para aceptar que somos mensajeros, eh, creo que Isaac Newton decía que él había logrado llegar hasta donde estaba porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Uh -huh. Entonces creo que si al final todos tenemos la suficiente valentía para ser honestos y decir, esto que yo te comparto no es mi idea, la inventó tal persona o tal autor lo menciona o tal persona filósofo lo pensó primero, eso ayuda a que yo entienda que no es mi idea, sino que solo soy un mensajero. Y creo que también le ayuda a la otra persona que a lo mejor diga, ok, ¿qué libro me recomiendas para que yo le pueda echar un ojito porque me interesó, me llamó la atención? Entonces, me parece que eso es un acto de valentía y de honestidad que lamentablemente a veces omitimos. A veces
se me olvida a mí citar las fuentes, o a Claro. veces se me olvida a mí que esto es una opinión y lo digo como si fuera la verdad y la neta del planeta. Y yo creo que es justo ahí donde en nuestro siguiente programa abordaremos distintos Sí. modelos terapéuticos, porque hay modelos terapéuticos que creo yo que se les olvida más que a otros que es solo una opinión y manejan muchas de sus teorías como si fueran una verdad absoluta, inamovible, y creo que justo en esa perspectiva es donde está su lado más flaco o donde peor les va, porque precisamente todo es una opinión Claro. más que una verdad. Y entonces creo que hay modelos que son un poco más flexibles y creo que hay modelos que son un poco más ortodoxos. Entonces creo que en la ortodoxia se genera una situación inamovible que termina por no adaptarse a los cambios de la sociedad. Por eso algunos modelos se ven como muy antiguos, porque como que no han logrado avanzar a la par que el entorno. Entonces, yo creo que en la siguiente ocasión platicaremos un poquito sobre algunos de estos enfoques. A lo mejor nos iremos hablando un poco del enfoque, un poco de quiénes son los principales miembros que lo dieron a conocer y un poquito cómo se maneja, pros y contras en función de lo que socialmente se ha analizado de esos modelos, para que la gente pueda tener un panorama un poquito más amplio y determinar qué tipo de terapia, si es que deciden acudir a terapia, qué tipo de modelo puede ser el que más les llame la atención, siempre con la idea de que no es la verdad, solo son opiniones o puntos de Claro, vista, pues, ¿no? así es. Posturas. ¿Cómo ves? Pues sí, de hecho, pues gracias. Creo que estuvo súper interesante. Pues bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Espero que si ya llegaron hasta el final de este video, que sí estuvo larguito, yo creo, esta vez. Pero bueno, pues muchas gracias. Ya recuerden, pues que aquí a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Y pues muchas gracias. Besitos. Dejen su manita arriba, un like, compartan. Si quieren, echarnos un jitomatazo por aquí abajo, escríbanos. Con todo gusto los leemos. Así que cuídense mucho. Bye.